Buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema importante. Me presento, mi nombre es Carlos Chalaput, yo soy enfermero, coordinador del Comité de Infecciones de la clínica y vamos a ver específicamente el protocolo de precauciones estándar y especiales. Vamos a ver temas muy importantes del protocolo, vamos a ver lo más destacado. Sin embargo, pues vamos a abordar la mayoría de cosas importantes del protocolo. Como objetivo, este documento tiene que establecer precisamente los lineamientos para reducir el riesgo que tienen los pacientes, que tenemos nosotros como trabajadores y los visitantes a adquirir una enfermedad transmisible. Y el alcance precisamente de este es para todos los procesos asistenciales, sean hospitalarios y ambulatorios, incluyendo visitantes y todas las personas que lleguen a estos servicios en la clínica. ¿Qué condiciones generales nosotros podemos encontrar en este protocolo? Inicialmente es que cuando sea clínicamente posible, los pacientes con enfermedades transmisibles deben ser manejados en forma ambulatoria. Todos los pacientes, además de la organización con precauciones especiales, idealmente deben ser atendidos en habitaciones, cubículos o áreas unipersonales. Se menciona que es idealmente porque en varias ocasiones no vamos a tener necesariamente la infraestructura, pero sí se debe, digamos, priorizar este tipo de aislamientos con el propósito de reducir precisamente el riesgo de infección entre pacientes o pacientes y trabajadores, trabajadores y familiares, visitantes, se establece la aplicación de las precauciones estándar o las precauciones que nosotros utilizamos en todos los pacientes, que más adelante también las vamos a ver. Y las habitaciones de los pacientes que requieren precauciones deben estar señalizadas con unos carteles específicos, que son unos carteles institucionales, para precisamente identificar este tipo de pacientes, los cuales tienen unas convenciones de acuerdo a unos colores que ya los vamos a repasar a lo largo de esta jornada. Adicionalmente, en la historia clínica es muy importante registrar todas estas medidas de precaución que se requieren para cada tipo de precaución especial. Para el manejo, adicionalmente, de estos pacientes con antecedentes de hospitalización previa de 48 a 72 horas en otra institución o que posea antecedentes de exposición reciente a microorganismos multidrogoresistentes, deben utilizarse las precauciones de contacto hasta descartar que se confirme evidentemente una presencia de una infección activa o una colonización mediante la realización de cultivos o de un frotis o un hisopado, de acuerdo a criterios específicos que dicta el Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica de la institución. Adicionalmente, el Comité de Infecciones realizará un monitoreo diario de estos pacientes, realizando los cambios de medidas y sugiriendo las recomendaciones pertinentes, en este caso las vigías del Programa de Seguridad del Paciente y del Comité de Infecciones, o en su defecto también la jefe de seguridad del paciente, la jefe NINI o mi persona. La responsabilidad de las precauciones estándar y especiales incluye desde el personal que brinda directamente la atención, como el médico que adiciona en las órdenes médicas las recomendaciones, incluyendo el personal de aseo, el personal de vigilancia y toda aquella persona que vaya a estar en contacto o directamente relacionada con la atención de ese paciente. La suspensión de estas medidas de precauciones especiales debe ser realizada únicamente por el Comité de Infecciones. Las precauciones estándar, anteriormente denominadas como precauciones universales, con sangre o fluidos corporales, son las que son implementadas por todo el personal de salud de la organización y para todos los pacientes que requieran una atención. Vamos a empezar viendo unas generalidades, ¿cierto?, de las partes del cuerpo y qué microorganismos se sitúan generalmente en estas partes y cómo los podemos encontrar. También en algunos cultivos de ciertas patologías, ¿cierto?, o de ciertas partes del cuerpo en las que ya se convierten como eh, ya se convierte en un agente patógeno. Por ello es importante también tener en cuenta la triada de la infección, un agente causal, un ambiente y un huésped de la enfermedad. Recuerden que se deben contar con los tres para
que se genere una infección y nosotros con estas precauciones estándar y especiales vamos a atacar o vamos a establecer una barrera específicamente en el ambiente para que el agente causal, que pueden ser nuestras manos, que puede ser un fómite, no llegue a transmitir la enfermedad al huésped, que el huésped podemos ser nosotros, el huésped puede ser un visitante o el mismo paciente. Por ello, traigo a colación esta diapositiva con la estrategia más importante para prevenir infecciones, que es la higiene de manos. Nosotros en la clínica lo tenemos como un lavado de manos con jabón y una higiene de manos con compuestos a base de alcohol o con alcohol citoglicerinado. Nosotros siempre en la institución vamos a tener disponibles esos dos insumos para poder realizar esta estrategia y adicionalmente en el quirófano y en algunas otras áreas en donde se necesite realizar procedimientos estériles o generalmente invasivos centrales, se utiliza la higiene quirúrgica o el lavado quirúrgico de las manos que se realiza con jabón antiséptico y el tiempo es mayor. Esta es una imagen para recordar los 5 momentos de la higiene de las manos que, digamos, no solamente es cuando el paciente está en una habitación en hospitalización, en su cubículo en la UCI o en su cubículo en la UCI intermedio, sino que todo lo tenemos que aterrizar al contexto de todos los pacientes dependiendo en el área en el que nos desempeñemos. Porque es muy distinto el entorno de un paciente que, por ejemplo, está en el pasillo en urgencias o que, por ejemplo, está en el quirófano o la paciente que está en su atención del parto. Siempre hay que bajar todas estas concepciones, digamos, a la individualidad de cada paciente. Y por ello también es importante asociar la técnica de la higiene de manos al uso correcto de guantes. La función principal de los guantes es impedir precisamente el contacto de la piel de nuestras manos con fuentes contaminadas, es establecer esa barrera. Y siempre hay que realizar la higiene de manos previo a la postura de los guantes y posterior a su retiro. Eso quiere decir que nos tenemos que higienizar para poner los guantes, hacemos la atención, nos retiramos los guantes y nos volvemos a higienizar. Y es bien importante que tengamos en cuenta que el uso de guantes no reemplaza para nada la higiene de las manos. Es decir, si yo utilicé guantes para canalizar y después de eso no me higienizo las manos, la excusa no puede ser que porque igual no toque sangre, porque la sangre está precisamente estableciendo el riesgo y los guantes los utilizamos para ello, pero hay que higienizarse las manos. Los guantes incluso se cambian entre paciente y paciente o entre diferentes partes anatómicas del mismo paciente. Es decir, con los guantes con los que yo inserto una sonda vesical en un paciente, no puedo igualmente con esos mismos guantes canalizar una vena periférica. Debo higienizarme las manos, retirarme esos guantes y ponerme otros guantes. Y obviamente también debo cambiarlos cuando se rompen. Por ello, las precauciones estándar y adicionales son un conjunto de barreras o medidas que se adoptan durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad para evitar su propagación. Y por ello, estas precauciones actúan como barreras que permiten cortar la cadena de transmisión. Por eso existen también dos tipos de precauciones, que son las estándar y las adicionales, y vamos a empezar viendo la primera de ellas, que son las precauciones estándar. Como a lo largo de esta presentación les venía mencionando, las precauciones estándar deben ser utilizadas por todos los trabajadores de la salud, para todos los pacientes y en todos los entornos de atención en salud, con el fin de minimizar exactamente el riesgo de infecciones cruzadas. ¿Y qué tenemos nosotros como precauciones estándar en la clínica? Y no solamente en la clínica, sino en varios centros hospitalarios, varias gente que trabaja en salud. Lo principal, la higiene de las manos, que ya lo acabamos de ver. La mascarilla y la protección visual, porque la mascarilla la vamos a utilizar en procedimientos que generen salpicaduras de sangre y fluidos corporales. Puede ser de nosotros hacia los pacientes o de los pacientes hacia nosotros. Por ejemplo, en un procedimiento invasivo, nosotros debemos utilizar mascarilla quirúrgica. Dícese de procedimiento invasivo una canalización de una vena periférica, la inserción de una sonda vesical, la inserción de un catéter central, se debe utilizar.
Y la mascarilla o protección visual pueden ser monogafas o puede ser una careta, y lo recomendable es que para las personas que utilizan sus gafas para mejorar su vista, utilicen la careta para que no les estorbe, digamos, el uso de las monogafas, y las personas que no utilizan sus gafitas para poder ver mejor, pues es idealmente y más recomendable el uso de las monogafas. Los guantes, que las indicaciones ya las acabamos de ver cuando tenemos riesgo de exposición a fluidos corporales. La bata la vamos a utilizar únicamente cuando tengamos procedimientos potencialmente generadores de salpicaduras, de sangre y otros fluidos corporales, o cuando yo vaya a prever que vaya a tener un contacto directo con algo completamente contaminado. La inyección segura nos habla de precisamente desechar los cortopunzantes en donde deben desecharse, que es en el guardián, de no reutilizar jeringas y agujas, de utilizar estas agujas y estas jeringas exclusivamente para un paciente y para un único uso, y todas las indicaciones que se dan en inyección segura. Adicionalmente, en limpieza y desinfección de dispositivos médicos, pues la limpieza de las superficies de los equipos biomédicos que nosotros ya manejamos en los servicios con los pañitos de limpieza y desinfección. La primera precaución especial entonces es el aislamiento por contacto. Este aislamiento nosotros lo vamos a identificar con el color naranja y con este letrero que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿A qué paciente se debe instalar este aislamiento por contacto? A un paciente que tenga pus o secreción purulenta en abundante cantidad, que puede ser que el cultivo haya salido negativo o que el cultivo salió multisensible, pero si hay pus que anda en abundante cantidad, se debe instalar el aislamiento por contacto. En aislamientos o cultivos positivos de microorganismos multidrogoresistentes, es decir, cuando se aísla en un cultivo un microorganismo que tiene nombre y apellido, por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, aplicaría para instalar o iniciar un aislamiento por contacto. En pacientes remitidos con sospecha de colonización o infección por microorganismos multidrogoresistentes, idealmente también se debe instalar el aislamiento por contacto. En virus respiratorio sincitial y adicional a este virus, el COVID-19 también se debe aislar por contacto y por gotas. Y la sospecha o confirmación de Clostridium difficile, específicamente e idealmente después de la confirmación de la toma de las toxinas. ¿Y qué medidas se deben tener en estos aislamientos por contacto? La habitación debe ser individual, la higiene de manos es estricta, los guantes se deben utilizar en todo momento para el contacto con el paciente y con su entorno, y cuando se prevé contacto con sangre, fluidos corporales y artículos contaminados, la bata únicamente se debe utilizar al ingresar a la habitación cuando se prevé un contacto directo e indirecto con este paciente, y se debe desechar posterior a cada uso. El equipo que vamos a utilizar debe ser exclusivo para estos pacientes, y si no hay posibilidad de tener un equipo exclusivo, se debe prever su uso al final. Es decir, si tenemos 5 pacientes, se debe utilizar en este paciente con aislamiento por contacto en última medida, y posteriormente se debe realizar pues la limpieza y desinfección recomendada. Y se adiciona cualquier precaución estándar de las que vimos dependiendo de la atención individual de cada paciente. ¿Cómo levantar estas precauciones por contacto o quién lo hace? El aislamiento por contacto debe aplicarse durante toda la hospitalización del paciente hasta su egreso, excepto cuando sea ordenado de forma preventiva y se descarte ya la infección o la colonización. Es decir, si ya se descarta la infección, si ya se descarta la colonización, se puede retirar el aislamiento. Sin embargo, el comité de infecciones es el que determinará la pertinencia del uso de la precaución especial. El segundo aislamiento es el aislamiento por gotas. Se va a aplicar a todos los pacientes con neumonías o gripas, y lo vamos a identificar con el color verde y con este tablerito. Algo que me olvidaba es que a estos pacientes también les vamos a identificar el aislamiento con unas manillas, precisamente del color de cada uno de los aislamientos que hemos visto, para alertar incluso en los traslados a todo el personal que ese paciente tiene un aislamiento específico.
Pacientes con neumonía, puede ser viral o bacteriana, y pacientes con sospecha o confirmación de infección por Neisseria meningitis. En este caso, en los pacientes que le sospechan la meningitis, que probablemente puede ser por Neisseria, se deja el aislamiento hasta que se confirme que en realidad no fue por Neisseria meningitis. En pacientes con tuberculosis meningia, en difteria, tosferina, plaga neumónica, neumonía por estreptococo, parotiditis, adenovirus, influenza, paperas, parvovirus, B19 y rubeola, en general, todas las gripas que nosotros llamamos y neumonías. Adicionalmente, pues aquí, como les había mencionado, también se incluye el COVID-19. ¿Qué precauciones tenemos nosotros en estos aislamientos por gotas? La habitación debe ser individual, la puerta debe estar cerrada, la higiene de las manos es obligatoria y el que no es negociable para nada es el uso de la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica se debe utilizar al ingresar a la habitación de aislamiento y cuando se esté mucho más a una distancia menor de 1,5 metros del paciente con la persona que va a atenderlo. La bata se debe utilizar al realizar procedimientos potencialmente generadores de salpicaduras de sangre y secreciones respiratorias y se debe desechar posterior a cada uso. Así como los otros aislamientos, pues se adicionan las precauciones estándar acorde a la atención individualizada de cada paciente. ¿Cuándo levantar las precauciones por gotas? El Comité de Infecciones determinará la pertinencia del uso de la precaución especial y debe aplicarse hasta que el paciente termine su tratamiento antibiótico o, en su defecto, resuelva el cuadro clínico. Si el paciente no ha resuelto su cuadro clínico, no se pueden levantar las precauciones especiales por gotas. La tercera precaución especial o el tercer tipo de aislamiento es el aislamiento aéreo o precauciones por aerosoles y se debe instalar a todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis pulmonar o laringia. Ojo, que es desde la sospecha. Adicionalmente, también a pacientes con varicela zóster, pacientes con sarampión y de especial con este tipo de aislamiento es que para los procesos de limpieza y desinfección de estas áreas se debe esperar siempre 4 horas para la decantación de estas partículas que quedan suspendidas en el aire, es decir, que ese es el mínimo de tiempo que yo necesito para que las partículas queden en las superficies y yo poder ingresar a esa área a realizar mi limpieza y desinfección después de que haya ingresado el paciente. ¿Qué medidas vamos a tener en este tipo de precauciones? Que la habitación individual es innegociable, necesariamente necesita un área o una habitación exclusivamente para este paciente. Idealmente, esta habitación debe tener presión de aire negativa. Sin embargo, si no hay funcionamiento de estos sistemas de presión, se puede mantener la puerta cerrada y la ventana abierta. La higiene de manos es igualmente obligatoria y aquí vamos a reemplazar la mascarilla quirúrgica por la mascarilla de alta eficiencia o la N95 antes de ingresar a la habitación. Esta N95 a nosotros nos dura 8 horas, pero nosotros vamos a utilizarla 8 horas continuas. Es decir, si nosotros vamos a realizar una atención con un paciente con aislamiento aéreo y me demoré 1 hora en la atención de ese paciente, entonces voy a retirarme la mascarilla cuando termine mi atención, la voy a guardar en una bolsita de papel, la voy a rotular, la bolsita se las tienen que entregar desde compras y ahí voy contando las horas hasta completar las 8 horas de esa mascarilla, que es, digamos, el total de horas que me puede durar. O si se me contamina en exceso o si se me daña, pues la debo eliminar y usar otra mascarilla en caso de volver a necesitarla. Y se adicionan cualquiera de las precauciones estándar que vimos dependiendo de cada paciente y la atención que vayamos a realizar. ¿Cómo se levantan estas precauciones? El comité de nuevo de infecciones es el que va a determinar la pertinencia. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que el aislamiento por aerosoles en pacientes con tuberculosis debe realizarse hasta que se puedan obtener baciloscopias negativas o que completen más de 2 semanas de tratamiento efectivo con una mejoría clínica.
Adicionalmente, en pacientes con varicela zóster, el aislamiento debe realizarse hasta que las lesiones se transformen en costras. Y en pacientes con sarampión, el aislamiento debe realizarse hasta 6 días después del inicio del exantema. Finalmente, tenemos las precauciones protectoras, que es el cuarto y último aislamiento o precaución especial que consideramos en la clínica, y este únicamente, ojo acá, aplica para pacientes con inmunocompromiso severo en trasplante de médula ósea durante la fase de alto riesgo, que usualmente es entre los 100 primeros días post-trasplante o en presencia de infecciones de injerto al hospedero. También aplica para pacientes con neutropenia severa, es decir, recuentos menores a 5.000, y estas precauciones se realizarán en habitaciones con presión positiva. Aquí también aplica el idealmente, ya que nosotros no contamos con todas las habitaciones que tengan una presión positiva. Sin embargo, las recomendaciones es que lo mínimo es que tenga una habitación individual. La higiene de manos es estricta y la mascarilla quirúrgica, en este caso, lo vamos a utilizar en todo momento de atención a estos pacientes. Y obviamente también se agrega cualquier precaución estándar de las que ya vimos, dependiendo de la atención individual de cada paciente. Aquí hago una cuña especial o una recomendación muy respetuosamente, y es que en este tipo de aislamiento o precaución no deben ir pacientes con VIH, pacientes oncológicos o pacientes con otro tipo de diagnóstico, debido a que su foco o su manera de transmitirse no es por contacto directo, o no hay un riesgo, digamos, de sobreinfección acorde a lo que la ciencia ya nos ha dicho. Entonces, un paciente con VIH necesita precauciones estándar, no necesita precauciones especiales. Igualmente, un paciente oncológico necesita precauciones estándar. Recuerden que el único criterio para una precaución protectora es la neutropenia severa o infecciones de injerto al hospedero, o que después de su trasplante de médula ósea, pues están todavía en su fase crítica. Y vamos a finalizar con algo muy importante que tiene que ver con estos aislamientos o precauciones especiales, y es el orden o la secuencia de colocación y retiro de elementos de protección personal. Porque resulta que con el COVID nosotros aprendimos que debía existir un cumplimiento en el orden, porque en el retiro de los elementos de protección personal se contagió mucho personal de salud. Entonces, por eso se debe hacer mucho énfasis en en la adecuada postura y retiro. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar higienizándonos las manos. En segunda medida, vamos a ponernos la bata. La bata debe cubrir todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta la muñeca, y hay que doblar alrededor de la espalda, y posteriormente la vamos a atar por detrás de la altura del cuello y a la altura de la cintura. El segundo elemento de protección personal que vamos a utilizar es la mascarilla. Hay que asegurar las bandas elásticas en la mitad de la cabeza o del cuello o en las orejas, y hay que ajustar la banda flexible en el puente de la nariz o en el tabique de la nariz y moldearla acorde a nuestra forma de la cara. La vamos a acomodar en la cara y por debajo del mentón. Y en el caso de la mascarilla N95, hay que verificar que el ajuste del respirador o de la mascarilla esté acorde con la técnica que precisamente se ve aquí en la imagen. Posteriormente, vamos a continuar con los protectores visuales. Vamos a ponernos la careta o las monogafas sobre la cara y los ojos, y la vamos a ajustar. Y por último, vamos a ponernos los guantes, extendiéndolos para que cubran hasta el puño de la bata, sin que quede algún espacio entre la bata y el guante, para evitar espacios libres de protección. Y finalmente, para la secuencia del retiro, después de que ya nosotros prestamos la atención, vamos a recordar que siempre el exterior de esos guantes está completamente contaminado. Entonces vamos a tomar la parte exterior del guante con la mano puesta, en la que todavía tengo puesto el guante, y vamos a empezar a retirar. Vamos a sostener el guante que nos retiramos con la mano que todavía tengo enguantada, y voy a deslizar los dedos que de la mano que ya no tengo guante por debajo de ese otro guante que no me he quitado, a la altura de la muñeca, y vamos a retirar el guante de manera que acabe cubriendo el primero como un manojo para arrojarlo en el recipiente de desechos.
Posteriormente vamos a retirar las gafas protectoras y la careta. Hay que recordar que la parte exterior de estos elementos es lo que está contaminado, entonces los vamos a tomar por la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas y la vamos a retirar por encima de la cabeza y las vamos a poner en el recipiente que está designado en cada servicio para su limpieza y desinfección. Posteriormente continuamos con la bata. Igual hay que recordar que lo más contaminado de la bata son nuestras mangas y la parte delantera. Y como está en la imagen, vamos a iniciar desatando los nudos que hicimos en el cuello y en la cintura y vamos a iniciar retirando por encima de los hombros y los cuellos y el cuello, perdón, y vamos a ir volteando la bata al revés para poder doblarla y enrollarla de manera efectiva y posteriormente pues desecharla y vamos a finalizar con la mascarilla, sea la N95 o la mascarilla quirúrgica. E igualmente vamos a recordar que lo que está contaminado es la parte externa de este elemento de protección personal y vamos a evitar tocarlo. Y vamos a agarrar primero la parte de abajo de la tira y después la parte de arriba y de esos cordones o banda elástica los vamos a subir por encima de la cabeza y por último nos vamos a retirar la mascarilla y la arrojamos en el recipiente de desecho o si es la N95 pues la disponemos en la bolsita de papel contando las horas de uso. Y finalmente realizamos la higiene o lavado de manos acorde a cada atención que hayamos realizado y esa es la manera efectiva de retiro. Muchísimas gracias por su atención y cualquier inquietud en la oficina del Comité de Infecciones resolvemos todas sus dudas.